Se mete en la discusión política. ¿Es un revés, es una derrota política para el gobierno, Lipovetsky? Yo creo que, digamos, estas cosas son oportunidades más que una derrota o un triunfo. Me parece que el gobierno ha demostrado en este caso lo que nosotros venimos sosteniendo en cuanto a la necesidad de que haya independencia de la justicia. Inmediatamente respetamos, dijimos que vamos a respetar la decisión judicial. Yo creo que el fallo es muy razonable desde el punto de vista que es un fallo fundamentado. Y por lo tanto desde ahí la Corte no solamente ha ido sobre el tema del alcance de las audiencias públicas, que yo creo que era una interpretación absolutamente válida y posible, sino también de algunas pautas de cómo debería ser la modificación tarifaria, lo cual también me parece que es razonable que lo haya dicho, lo ha fundamentado y eso también es importante. Y me parece que el gran cambio que se mostró es que no salió el presidente a decir que esto era un intento de la Corte desestabilizador, que era fruto del partido judicial, que querían voltear al gobierno. Me parece que hay que respetar la decisión de la Corte, hay que acatarla, hay que tomar en cuenta los parámetros que nos dijo para, a partir de ahora, con la implementación, digamos, de la modificación tarifaria, que tiene que ver también con la situación de la energía en el país y la crisis energética que tengamos, poder implementarlo para proteger sobre todo los sectores más vulnerables. Zuleta, ¿qué pasa con un gobierno que sale la Corte, le dice, bueno, lo que hicieron, le estuvieron 4 meses chapoteando que el tarifazo sí, el tarifazo no? ¿Saben qué? Había que hacer audiencias públicas, lo había hecho la Cámara Federal, ustedes no hicieron caso. Ahora, en el gobierno salen a decir, sí, nos equivocamos, tiene razón la Corte Suprema de Justicia. Este fallo es un fallo que pone en marcha un proceso de mejoramiento institucional impresionante. Instala lo más parecido que puede haber una democracia deliberativa madura, donde hay voz para los ciudadanos, respeto a los derechos. Te digo algunas de las palabras que el fallo dice de lo que controló. No controló que hubiera una audiencia pública. Controló la legalidad, el acceso a la justicia, la razonabilidad, la proporcionalidad, el debido proceso, la continuidad del servicio, la universalidad del servicio, la accesibilidad del servicio y obliga a casos sustancialmente análogos a estos. Quiere decir que los mayoristas van a poder recurrir pidiendo razonabilidad, pidiendo proporcionalidad. Entonces, las industrias y los comercios. Sí, claro. Porque lo que ha abierto es abierto a la legitimación siguiendo el fallo ¿Y por qué no lo puso? ¿Y por qué no lo puso? Está perfectamente dicho. Lo que te he dicho, lo que limita. Lo que te he dicho no lo he sacado de mi imaginación. Estoy apuntando cosas que dice el fallo. Entonces es un problema para el gobierno. Es un problema. Entonces es un problema para el gobierno. Y para los señores que representan a los usuarios también, porque no va a bastar con protestar 6 horas frente a un ministro. Va a haber que demostrar muchas cosas. Colectivo en el reclamo. Lo que estaba hablando de la homogeneidad del colectivo en el reclamo. Entonces lo que te está diciendo, los residenciales tienen un objetivo común. Lo que te dice la industria son dispares. Ahora, porque ellos serán los que se amparaban, por ejemplo, si a PYME, claro, si a PYME se presenta el día de mañana y dice, siguiendo la lógica del fallo y de la explicación de Maqueda principalmente, van a conseguir el mismo resultado. Para todas las industrias pymes. Por ejemplo. O a lo mejor tendría que ser para todas las industrias pymes que se dediquen a tal cosa. La palabra es caso sustancialmente análogo. Yo creo que el fallo, claro, exactamente. Bueno, entonces el gobierno ahora está con una puerta abierta donde va a haber una lluvia de amparos. Va a tener que por eso tiene que llamar rápidamente buenos abogados. Va a tener que tener buenos abogados. Pero la justicia tiene que analizar caso por caso porque todas las situaciones no son iguales. Obviamente las que se ajusten a los principios que fijó la Corte seguramente va a fallar y conforme. Pero igual. Maxi, lo que tiene que hacer ahora una pregunta, ¿por qué el gobierno no hicieron esto desde el primer momento, digamos? ¿Por qué no hicieron las audiencias públicas del primer momento y se ahorraban estar discutiendo? Hoy me decían que además el INDEC no puede contabilizar a la baja. Claro. Es decir, que la inflación del 6% de abril, del 5% de mayo, que incluyó en la ciudad de Buenos Aires el tarifazo muy fuerte de servicios públicos, ahora queda en el índice inflacionario, digamos, no se lo puede contabilizar a la baja. Es por norma internacional, el INDEC no puede ahora deflacionar. Por la misma razón que no te preguntan los puntos sobre el badlar los banqueros, o no te preguntan los aumentos de la leche o lo que fuera. Los empresarios están acostumbrados a indexar sus precios sin ningún control hasta que viene el amparo. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes en el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno interpretó que no necesitaban las audiencias. Nosotros, de hecho, incluso desde el radicalismo, pero desde Cambiemos en general, advertimos que podía darse esta situación. Pero yo coincido con lo que se está planteando acá. A mí me parece que lo importante de esto es que el gobierno rápidamente decidió acatar como corresponde la decisión de la justicia. Y me parece que hay que desdramatizar el tema. Yo creo
coincido totalmente con lo que acaba de decir Zuleta. Yo creo que esto demuestra una situación distinta de la Argentina en cuanto a lo institucional. Hoy estamos en la Argentina viviendo un tiempo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Ahora, si están tan tranquilos entonces en el gobierno, ahora está todo bien la institución y demás, ¿por qué salían algunos funcionarios por lo bajo a decir se venía la hiperinflación, colapsaba la economía, si la Corte fallaba en contra? Déjame que agregue algo con respecto a la inflación. Esto está dentro del viejo presupuesto que votó el anterior Congreso y el anterior gobierno, que estaban considerados los subsidios. Entonces yo creo que se utilizó equivocadamente, no todos, sino en el caso de los diputados, que los conozco a los dos y son realmente personas muy razonables, pero hay muchos funcionarios... No, perdón, el anterior presupuesto es todo un dibujo. No, bueno, no están los estamos regidos por 250.000 eso. millones de... Pero perdón, estamos regidos por ese presupuesto, es lo único que tenemos, es ley hoy, ¿eh? No hay 250.000 millones. No, bueno, pero ese presupuesto yo de le garantizo, día, yo lo vi el presupuesto, ya se comieron todos los subsidios, en lo que va del año se comieron todos los subsidios anuales, por ejemplo, para electricidad. Creo que quedan 2 meses más de subsidios. Bueno, también se tomaron decisiones que iban en contra de la recaudación por parte del gobierno. Acordate que las mineras se les sacaron las retenciones, también hubo limitaciones con respecto al tema de los cereales y demás, que en eso sí lo podemos ver. En este caso particular, lo que yo creo que acá lo que se evitó fue pensar solamente en el tema de que le cierren los números al gobierno y no a la gente. Había mucha gente que no le cerraba. A mí me gustaría opinar. Hoy en el kirchnerismo lo festejaban casi como una especie de fallo político. Hoy, digamos, Cristina, incluso que estuvo en Ensenada, que dicen que es un municipio de resistencia kirchnerista, estaban festejando, casi coreaban los nombres de los miembros de la Corte. Bueno, hay un avance. Cristina, que en los últimos años con Eve Bonafini los escrachaba en la plaza pública. Me gustaría opinar. Sí. Yo creo que el gobierno... A ver, yo estuve en contra del tarifazo, me parece que fue desmedido, que se pudo haber hecho de otra manera, que, más allá de que se debió haber hecho a través de audiencia pública, es imposible, no se pensó en la gente, creo que quiso o pretendieron una apropiación de renta toda junta en muy poco tiempo, y hoy el gobierno tiene la oportunidad de recapacitar y rehacer todo. ¿Por qué? Porque con respecto, y yo coincido con lo que se dice acá, no solo te dice tenés que hacer audiencia pública, además te habla de la razonabilidad, te dice que lo que suceda en la audiencia va a tener que ser tenido en cuenta, se van a discutir los costos, y a mí me preocupa el tema de las pymes, porque hay algunas que el costo es intrasladable, porque si lo trasladan es el 100% del valor del producto, los que tienen uso intensivo. Y es la oportunidad de recapacitar sobre eso, porque si no el impacto sobre el empleo y sobre la actividad económica va a ser muy grande. Entendiendo el tema de la audiencia, Maxi. Sí. Zuleta hablaba de que el fallo da una mayor institucionalidad en la medida que plantea que las audiencias no son un trámite administrativo. Da 12 principios que Eso es muy importante. Ahora, ¿qué va a tener que hacer el gobierno para convocar a las audiencias públicas? Primero, presentar toda la documentación que corresponde. Ya convocó ahora, ya convocó para septiembre. Convoca, pero audiencia de luz y gas. Vamos a recordar cómo se tramitaron los contratos de renegociación de la ley 25.561. Se creó una comisión, una unidad renegociadora, se presentaba toda la información, había un informe previo, se hacía la audiencia, había un informe posterior, más allá de los resultados de esa audiencia. Creemos que en este caso tiene que hacer lo mismo. Ahora, con respecto al tema de los pymes y los comercios, como la Corte anula la resolución 28 y la 31, la audiencia pública debate todo, el gas en boca de pozo y las tarifas de todos los servicios, residenciales, gas, NGLC, comerciales e industriales. Ahí va a haber oportunidad de que todos discutamos cuál debe ser el cuadro tarifario para las pymes y para el comercio, lo que se está planteando acá. Entonces, si el gobierno está diciendo hoy el tema del diálogo, Peña hablaba del tema del diálogo, de generar un ámbito de discusión, tiene que tomar en cuenta la opinión que van a tener las pymes, que vamos a tener fundadamente las asociaciones de usuarios y consumidores para defender esos intereses. Porque si no, si quiere el gobierno quiere que sea un trámite para convalidar el aumento del 400 o del 500%, evidentemente va a seguir la situación crítica. No se va a resolver la situación, porque la lluvia de demanda de las pymes y de los comercios va a ser tan grande que no van a alcanzar los 44 juzgados que fallaron en contra del gobierno. La Corte le pone